ya casi estamos concluyendo, aterrizando. Esperemos que este curso sea de mucho provecho para toda la gente y por lo menos comiencen a tener otra mirada de este género apocalíptico, de estos movimientos apocalípticos y especialmente con las figuras a veces tan violentas que representa contra la mujer. Muchas gracias, doctora María José, y continuamos. Bien, buenos días y qué alegre continuar estudiando juntos hoy. El lunes volvimos a caer en la cuenta de cómo todo el sistema lingüístico nuestro, los seres humanos usamos la metáfora, ¿no? Y de ahí nos acercamos a la metáfora específica que está en la Biblia y cómo la apocalíptica utiliza esos símbolos para volver a la reflexión y dar un mensaje. Entonces, comenzamos viendo una imagen tan negativa en la persona de Jezabel, esa mujer veterotestamentaria que ha sido muy vilipendiada, tanto en la tradición literaria como en la tradición teológica, como el imaginario cultural nuestro. Y caímos ayer en otra imagen, una imagen femenina positiva, una mujer bella, desnuda, solo vestida por el resplandor del sol, y vimos todos esos elementos que nos quiere transmitir Juan, ¿no? Lo vimos como un homenaje a la mujer, a esa mujer que lucha cada día, que va adelante. En la noche yo pensaba en Blanca Elena, que Blanca Elena ayer iba en el bus, iba conectada a la clase y yo decía, qué impresionante, cómo cada una en su lugar, estaba también otra de ustedes en su trabajo, otras en su casa, otras en donde sea conectadas. Y yo decía, realmente Juan capta de alguna manera cómo la resistencia femenina es decisiva en el caminar del mundo. Cuando uno se acerca a los capítulos 17 y 18, contrasta porque tenemos de nuevo la imagen tan negativa en femenino y nos presentan estos capítulos a Babilonia. Si nos presentan a Roma, no lo sabemos con certeza absoluta, pero sí podemos decir Roma en el imaginario, es lo más lógico. Sin embargo, en todos estos dos capítulos no se menciona Roma, se vuelve a Babilonia. Babilonia estaba en el imaginario de la gente como ese trauma. Si del siglo XIII al siglo, en donde el regreso del exilio del éxodo de Egipto, de la esclavitud, hasta el siglo VI, el pueblo se había asentado, el pueblo consolidado de alguna manera. Aquí nosotros podemos ver cómo ese trauma del siglo XIII, la esclavitud, el tener que salir, el tener que migrar, tener que ir corriendo, ¿eh? Como nos narra el texto del Éxodo, Números, Jueces, cómo el pueblo se va estableciendo. Ese trauma es revivido. La gente que cree que ya no va a vivir la guerra, vuelve a vivir la guerra. La gente que cree que no va a volver a quedarse sin patria porque estos siglos le dieron cierta capacidad para organizarse, cierta estabilidad, le dieron una creatividad, experiencias políticas, el arraigo a la tierra.
la familia que se consolida, que crea una red generacional familiar, eso, el templo, todo eso es perdido en el exilio a Babilonia. Entonces el pueblo recuerda ese trauma y ese trauma va a ser el elemento fundamental para que la gente vea a Babilonia como un choque profundo, un choque existencial, porque ya el pueblo estaba siendo nadie en Egipto y le costó mucho, le costó organizarse, le costó guerras, porque ya vemos que la conquista no es ideal como la plantean los textos. La conquista es, te quitas vos para meterme yo, ¿verdad? Porque ahí estaban los cananeos, es tierra de los cananeos. Entonces toda esa experiencia histórica se vuelve a venir abajo. Ahí se entiende por qué los capítulos 17 y 18 son tan duros contra Babilonia. Entonces, nos presentan a Babilonia como la ciudad del mal, el símbolo de la negatividad, al igual que fue Nínive, si recordamos a Nahum, cuando cae Nínive, cae la prostituta, aquí se retoma también esa experiencia. Nahum se refiere a Siria. Nínive fue la capital de Asiria, hubo otras, pero Nínive fue la última capital de Asiria y resulta que el autor retoma entonces, ¿qué? La experiencia histórica de la gente, la experiencia histórica de sus abuelos, de sus tíos, de sus primos, y se pregunta, ¿ah? ¿Por qué esas ciudades son del mal? Son signo de la negatividad, de la decadencia, de la depravación. Entonces, en los textos mismos, 17 y 18, el autor llega a la cuenta y dice, ya entendí, es porque son ciudades seductoras, son ricas, son innovadoras. ¿Ah? La industria que en esta época va surgiendo por el descubrimiento de metales, el hierro, la rueda desde mucho tiempo, todo eso generó y propició una especialización bélica. De hecho, comerciantes y armadores van a ser elementos esenciales en estos dos capítulos, sobre todo en el 18, pero en los dos capítulos está presente, porque la industria de la guerra no es de ahorita, la industria de la guerra viene de antes. Entonces, el autor va viendo que esas ciudades tienen una fuerza impresionante para imponer la dominación cultural. Entonces, hay una pregunta que va a atravesar los dos capítulos y la pregunta es, ¿cómo asimilar sin ser asimilados? ¿Cómo podemos nosotros vivir en las entrañas de esta bestia sin cabalgarla y sin dejarnos devorar? Esas son las dos preguntas que van a recorrer el capítulo 17, el capítulo 18. En el capítulo 17 nosotros vamos a tener el juicio contra Babilonia, y en el capítulo 18 vamos a tener una especie de tribunal de justicia, en donde el profeta Juan, como testigo, como visionario, va enumerando, ¿no? Y la sentencia va explicando. Una cosa muy interesante que descubrí cuando leía y reflexionaba, preparaba estos textos, es que resulta que son textos explicativos, ¿sí? Los textos, Juan explica a sus oyentes el texto y les va narrando, sobre todo en el capítulo 12, él hace de hermeneuta, él explica eso. Ese dato es importante. ¿Por qué? Porque nos indica que el texto que nosotros recibimos es un texto crudo,
O sea, nosotros recibimos el texto y le tenemos que buscar y echar cabeza para poder entenderlo. Pero en aquella época no, los textos no eran para ser leídos, eran para ser escuchados. Se escuchaban en asamblea se explicaba, y el capítulo 17 es una muestra muy clara de esa metodología que se usaba en los inicios para el texto. Entonces a nosotros nos es difícil entender esa de 10 cuernos, esos reyes, y los exégetas se han debatido quiénes son esos reyes, cuántos eran, cómo los podemos interpretar, y de ahí las líneas interpretativas que aparecen en los diferentes libros. Pero lo entendemos desde que esos textos eran para ser escuchados y aclarados en la asamblea, ¿sí? Juan escribe en lenguaje clandestino porque está en una situación complicada, eso es un hecho, pero el texto en sí era cuando era recibido, no era para ser leído bajo una lámpara y analizado. Eso es nuestro. El texto era para ser escuchado, para ser recordado, para reavivar la memoria de la gente y dar esperanza, generarlo. Entonces, la pregunta, y ustedes pueden decir, ¿y entonces? ¿Y las mujeres? ¿Dónde están allí? Porque el tema es la personificación femenina. Bueno, pues, ¿cómo aparece allí? Como un recurso metafórico, igual, ¿sí? Babilonia aquí es personificada como una mujer que cabalga, una amazona, ¿ah? Que cabalga una bestia. Y de nuevo la terminología, prostitución, va a aparecer fornicación, va a aparecer todo ese lenguaje, ese entramado textual. Vamos a ver entonces cómo podemos nosotros en el texto ir captando juntos y juntas ese mensaje del autor. Quisiera pedirle a alguno de ustedes si lee, por favor, el capítulo 17. Vamos a intentar el capítulo 17 y 18, trabajarlo. Hoy, si nos queda tiempo, introducimos el 21 y el 22 porque es importante leer los 4 capítulos juntos. El 17 y el 18 son como uno solo. Y el 21 y 22 igual. Son como la otra cara de la moneda, la contraparte. Entonces, ¿quién de ustedes quisiera leer, por favor, el capítulo 17? Uno de los Sí, 7 ángeles, perdón, sí, por favor, disculpe, adelante. Uno de los 7 ángeles ángel ah, que tenían los 7 copas se acercó a mí y me dirigió la palabra. Ven, que te muestre el castigo de la gran prostituta, sentada a la orilla de los grandes ríos, con la que Disculpe, fornicar. por favor, disculpe. Está en la pantalla el texto. ¿Cómo? No le sale en la pantalla el texto. Sí, en la pantalla sale el texto para que leamos el texto de la pantalla y todos podamos tener una sola versión. uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas se acercó a mí y me dirigió la palabra. Ven que te muestre la sentencia de la gran prostituta entronizada entre múltiples canales, con la que fornicaron los reyes del mundo y con el vino de cuya fornicación se embriagaron los habitantes del mundo. Me trasladó en éxtasis a un desierto. Allí vi una mujer cabalgando una fiera color escarlata, cubierta de títulos blasfemos, con 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer vestía de púrpura y escarlata, enjollada de oro,
piedras preciosas y perlas. En la mano sostenía una copa de oro llena de obscenidades e impurezas de su fornicación. En la frente llevaba un título secreto: Babilonia la Grande, madre de las prostitutas y las obscenidades de la tierra. Vi a la mujer emborrachada con la sangre de los santos y la sangre de los testigos de Jesús. Me llené de estupor a su vista. El ángel me dijo: ¿de qué te admiras? Te explicaré el secreto de la mujer y de la fiera que la soporta, la de las 7 cabezas y los 10 cuernos. La fiera que viste existió y ya no existe, pero va a subir del abismo para ser aniquilada. Los habitantes del mundo, cuyos nombres no están escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida, se asombrarán al ver que la fiera existió y no existe y se va a presentar. Aquí es donde se requiere inteligencia, tener sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas donde está entronizada la mujer. Son también 7 reyes. 5 han caído, uno está reinando, otro no ha llegado aún. Cuando venga, durará poco. La fiera que existía y no existe ocupa el 8º puesto, aunque es uno de los 7 y será destruido. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no reinan, pero durante 1 hora compartirán con la fiera la autoridad. Tienen un solo propósito. Arriba, perdón. Tienen un solo propósito y someten su poder y autoridad a la fiera. Lucharán contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que Él ha llamado son elegidos y leales. Añadió: los canales que viste, donde está entronizada la prostituta, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Los 10 cuernos que viste y la fiera aborrecerán a la prostituta, la dejarán arrasada y desnuda, se comerán su carne y la quemarán. Porque Dios los ha movido a ejecutar su designio, aunando propósitos y sometiendo sus reinos a la fiera hasta que se cumplan los planes de Dios. La mujer que viste es la gran capital, soberana de los reyes del mundo. Muchas gracias, muchas gracias. Pues bien, este capítulo, que consta solo de 18 versículos, a nivel formal podemos ver que está bien sencillo el esquema. Los primeros 2 versículos introducen la narración y nos dice que uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Uno puede preguntarse de dónde salieron esos ángeles con esas 7 copas, porque los capítulos 13 al 16 van a relatar una serie se le llama septenarios. Hay un montón de símbolos que expresan 7 copas, 7 ángeles, 7 servidores que vierten las copas, etcétera, 7 cuernos, 7 trompetas. Son capítulos que van narrando en forma de septenarios todas las situaciones de los cristianos en las comunidades de Juan. Todo lo que se vive, lo de las iglesias, alude nuevamente a aquellas 7 iglesias. Pues entonces, uno de los 7 ángeles se acerca y anuncia una sentencia. Entonces Juan está, o el testigo está probablemente en el ambiente celestial, en donde percibe lo que le espera a Babilonia. Ya hemos
conversado que la gran prostituta es ese símbolo retórico usado por los profetas en primer lugar, y Juan retoma esa tradición bíblica. Ahí sabemos toda la carga negativa y sexual, y no podemos hacer nada, es lo que el texto nos dice. Hay una serie de elementos, está entronizada entre múltiples canales, y eso se va a repetir también en la parte 2 de este capítulo. Recordamos el Salmo 137, junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar. De hecho, Babilonia era muy famosa en la antigüedad por el agua, por los canales, por la fecundidad de la tierra. Son muy famosos en Babilonia los jardines colgantes, que la tradición dice que Nabucodonosor trata de complacer a su esposa, una princesa helénica que sentía nostalgia de su tierra, pero esas son pues tradiciones. Lo cierto es que los babilonios habían hecho un sistema de riego que permitía, construían una especie de, en los canales, irrigaban los cultivos y construían una especie de gradas en donde allí adornaban la ciudad, ¿verdad? Con todos los elementos de la naturaleza, las plantas, las flores. Entonces parece que sí. Hay arqueólogos, historiadores que dicen que esos jardines existían en forma de escaleras. En agricultura tienen un nombre específico para eso, no lo sé, pero las acequias para transportar agua eran comunes. Pues otro dato interesante es que habla de que con la que fornicaron los reyes del mundo y con el vino de cuya fornicación se embriagaron los habitantes del mundo. Ya la introducción nos da dos elementos: la cuestión política, ¿ah?, y la cuestión universal, ¿sí? Política en las responsabilidades de los reyes y universal en los de los ciudadanos individuales. Entonces, a nivel esquemático, organizativo del texto, el 1 y el 2 tienen esa función. Introducen, se trata entonces de una sentencia y la causa. ¿Ah? La causa es la fornicación. De nuevo, ¿qué hace el texto? Compara la idolatría, la corrupción política con la fornicación, el acto sexual. De los versículos 3 al 18 hay una descripción y una interpretación de la capital del mundo. Babilonia se entendía a sí misma como el centro del cosmos, el centro del universo. Eso le pasa a todos los imperios. Si uno vuelve la vista atrás, todos los imperios tienen ese común denominador de sentirse el centro del mundo, el juez del mundo. Y aquí Juan entonces dice que se trasladó en éxtasis a un desierto. Y aparece entonces esta segunda parte introducida por una mujer. Y es una mujer bellísima. ¿Por qué? Porque cabalga. Cabalga, es una amazonas. ¿No? Cabalga. Pero resulta que cabalga una fiera, una bestia. Hay otras traducciones, fiera, bestia. Es decir, no cabalga un caballo blanco, bello, como va a pasar en el Apocalipsis 21, 22, sino que cabalga una fiera. Y esa fiera está cubierta de títulos blasfemos.
ese título blasfemo probablemente se refiere a la reina del cielo, en uno de ellos, la reina del cielo, considerada la diosa madre, del dios Marduk, dios de Babilonia. Probablemente era propaganda imperial, alusiones religiosas. Y dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Es un números que se van a interpretar más adelante. El mismo autor lo va interpretando. La mujer vestida de púrpura, de escarlata, está enjollada, tiene piedras preciosas, perlas en la mano. En la mano sostenía una copa de oro llena de obscenidades e impurezas de su fornicación. Es decir, es una mujer bien vestida, contraria a la mujer desnuda del Apocalipsis, que es de 12, que solo el sol la cubre con su esplendor y no se le ve su desnudez porque el resplandor del sol la protege y la cubre. Aquí la mujer está vestida por dos cosas. La vestimenta que cubre su desnudez, pero también está adornada con joyas, con piedras, con perlas. Esas mismas piedras, perlas y oro van a aparecer en el capítulo 18 cuando hable y describa las causas reales de el poder económico y su degradación. Y allí entonces en la frente lleva ese título secreto, Babilonia la Grande, madre de las prostitutas y las obscenidades de la tierra. Recuerden que en el Apocalipsis también los testigos van a llevar en la frente. Recuerdan a los fariseos que en la frente colocaban las filacterias con todas las normas y las leyes, que en un origen era el decálogo, la constitución de Israel, los 10 mandamientos, ¿no? Unos mandamientos que tienen que ver con economía, con la sexualidad, con la parentalidad, y hay honra a tu padre, a tu madre, no desearás a la mujer de tu prójimo, no robarás su buey. Pues, todas esas leyes se habían constituido en el judaísmo en más de 600 leyes que los fariseos en la frente pasaban, paseando en el atrio del templo. Pues Babilonia tiene también su propia propaganda y allí hay una alusión clara a las diosas de Babilonia, toda la deidad femenina. Y esta mujer tan bella del Apocalipsis 12 va a tener aquí la contrapartida. Es una mujer borracha con la sangre de los santos, la sangre de los testigos de Jesús. Y entonces Juan dice que él se queda impactado, el testigo que habla, que se queda impactado, lleno de estupor. Entonces el ángel le dice, ¿y de qué te admiras? Te explicaré el secreto de la mujer y de la fiera que la soporta, de las 7 cabezas y los 10 cuernos. Entonces ahí tenemos el ejemplo que les ponía al inicio de que los textos eran para ser escuchados en asamblea. Recordemos que estamos en una época de que la mayoría de la población era analfabeta, no leía, no escuchaba, no escribía, y ¿qué era lo único que quedaba? Reavivar la memoria. Por eso la oralidad también en nuestro pueblo es tan importante. Entonces, la fiera que viste existió y ya no existe, pero va a subir del abismo para ser aniquilada. Es decir, esta historia que parece que repite los patrones del pasado. Y
Los habitantes del mundo cuyos nombres no están escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida, se asombrarán a ver que la fiera existió y no existe y se va a presentar. Es decir, hay una sucesión. El mal no solo a veces repite los esquemas, cuanto también, así como el bien va generando, el mal tiene esa capacidad de rehacerse, de repasarse a las otras generaciones. Entonces le dice, aquí es donde se requiere inteligencia y tener sabiduría. Es decir, le dice a la asamblea, hay que agudizar el sentido para poder que ustedes capten de a qué se refiere el autor Juan, el que nos escribe esta carta. Las 7 cabezas son 7 colinas donde está entronizada la mujer, son también 7 reyes. 5 han caído, 1 está reinando, otro no ha llegado aún, cuando venga durará poco. La fiera que existía y no existe ocupa el 8º puesto, aunque es uno de los 7 y será destruido. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no reinan, pero durante una hora compartirán con la fiera la autoridad. Esos versículos tienen que leerse juntos. ¿Por qué? Porque han dado muchos dolores de cabeza a los estudiosos. Hay 3 teorías. Una que dice probablemente se refiere a los reyes. Probablemente se refiere a algunos reyes desde César y que nosotros podemos descubrir Calígula, César, Nerón. ¿Ah? Probablemente se refiere a eso, Domiciano, que acababa de ser asesinado. Esa es una línea de interpretación. Hay otra línea que dice, no, es que Nerón revivió. Es la que se llama como el Nerón redivivus, que es una línea interpretativa que muchos autores toman, ¿ya? Entonces, lo importante aquí es entender cómo el autor nos está haciendo la relación a su comunidad. Hay poderes, ¿ah? Aparte, si el 7 implica plenitud, el 10 es un número bien usado en hebreo, incompletud, no es algo no completo, los cuernos. Aparte de toda esa simbología, lo importante aquí es ver cómo esta época es fundamental para la gente. Hay una evocación de todo lo que ha significado esos personajes en la historia del pueblo. Desde César, cuando nosotros leemos el inicio de Mateo, la genealogía, Mateo contextualiza y también Lucas en dónde nace Jesús, cómo nace Jesús, cuál es el contexto, y el contexto del censo es también la memoria de las comunidades que recuerdan el dominio imperial y el horror que provocaba el César como persona, como emperadores crueles, el horror que despertaba. Herodes Antipas, el hijo de Herodes, fue peor que Herodes. Calígula, toda la fama de Calígula de un personaje profundamente cruel, y Nerón, que manda, un desquiciado mental que manda incluso a quemar Roma. Pues Vespasiano, Tito, Domiciano. Domiciano era nieto, hijo de Tito, nieto de Vespasiano, y Domiciano tuvo la fama de que no solo se limitó a perseguir a los cristianos en Roma, sino que a toda el Asia Menor, porque eso
iba contrario a sus intereses de expansión, de dominio. Domiciano fue muy famoso porque dio inicio a la dinastía o consolidó la dinastía llamada Flavia. Flavio significa rubio en griego y era toda una dinastía familiar. Esas luchas de poderes entre las castas romanas, entre las familias romanas. Entonces Domiciano fue muy famoso por esa persecución y las comunidades recuerdan todo eso. Eso es lo que está detrás como trasfondo teológico, como trasfondo político en el texto que nosotros estamos estudiando. Entonces, estos capítulos, estos versículos, perdón, se ubican en esa historia. Se puede interpretar de varias maneras. Sí, ¿quién era el octavo puesto? No existe, se ocupa el octavo puesto, aunque es uno de los 7, es decir, es igualito a los demás. Es igual y será destruido. Entonces, allí hay toda la idea de la usurpación del trono. La fiera quiere usurpar el puesto. Y algunos, si ustedes recuerdan el 666, dicen es que el nombre de Jesús en la numeración griega, si uno va con los números, da 888. Entonces es una contraposición. Allí, ¿quién es el que no existe y ocupa el octavo puesto? Es el contrario al proyecto de Cristo, es el anticristo. Esa es otra línea interpretativa, hay varias. Pero lo importante es no perderse en esas cosas, tener elementos de argumentación, sí, eso es parte de la cultura bíblica que el texto nos exige para no inventar, pero lo importante es captar aquí. Esta fiera quiere ocupar el trono de Dios, el trono del Cordero, del Hijo, y por tanto es el usurpador. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes, todavía no reinan, pero durante una hora compartirán la autoridad, es decir, el poder monárquico, el poder imperial romano, aunque no la mencione a Roma, tendrá el mismo destino que tuvo el poder imperial babilónico. ¿Por qué? Porque los imperios son tan estúpidos, los imperialistas, que no comprenden que tienen un límite y que ese límite va a llegar. Bueno, pues el propósito solo es someter su poder y autoridad a la fiera. Por eso esos reyes van a compartir el mismo destino. Lucharán contra el Cordero, pero los derrotará. El Cordero aquí es evidente que remite a una persona real. El Cordero no da pie para demasiadas interpretaciones, si es Juan, si es un mártir. No, es Jesús, el Hijo, el Cordero que los derrota, porque es Señor de señores, Rey de reyes, Él ha llamado, son elegidos y leales. Pues esta simbología real que a nosotros ya nos parece caduca, eso es lo que el autor tiene como herramienta literaria. Y está todo el sentido del Jesús Rey, el Pantocrator, que se va a poner muy enraizada en el imaginario de los primeros siglos, después con Constantino, cuando Constantino proclama el cristianismo como religión oficial, y toda esa ideología religiosa nos llega hasta hoy. Nosotros continuamos en la liturgia de la iglesia, está la fiesta de Cristo Rey, en nuestras parroquias continúan presentando a Jesús como el Rey de las naciones, etc. Pues entonces esa
Ese instrumental literario todavía continúa hasta hoy. Y añadió, los canales que viste donde está entronizada la prostituta son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Es decir, abarca todas las regiones en donde domina el imperio. Hay una universalización de la decadencia. Está mal el mundo de Juan, el mundo de las comunidades cristianas de Asia Menor, anda mal. Hay una crisis sistémica y esas palabras tan modernas de hoy, una geopolítica que está en un globalismo también aquí terrible que ha conducido a la decadencia, al desorden, al caos y al sufrimiento, a la muerte de los pobres. Los sistemas producen víctimas y el texto es claro en eso. Porque Dios los ha movido a ejecutar su designio. Perdón, el 16, que es muy importante. Los 10 cuernos que viste y la fiera aborrecerán a la prostituta, la dejarán arrasada y desnuda, se comerán su carne y la quemarán. ¿A quién nos remite el texto? ¿A quién nos recuerda? A Jezabel en Primera de Reyes, cuando describe cómo Jezabel estirada, estrellada contra el suelo, los perros lamen su cuerpo, la comen, y cuando buscan sus restos resulta que ya no hay, solo hay algunos huesos. Pues resulta que los 10 cuernos aborrecerán a la prostituta. Da la impresión, como esas películas de hoy, en que la fiera se harta, se come a sí misma, se autodestruye. ¿A qué alude eso? A todas las contradicciones internas. Los imperios parecen bellos, maravillosos, ofrecen confort, ofrecen llegar a la cima por los propios méritos, por el propio trabajo. Pero resulta que los imperios en las entrañas tienen gérmenes, bacterias que proliferan y también desde dentro van carcomiendo todo ese poder. Se llegan a aborrecer a sí mismos. ¿Y por qué? Porque Dios los ha movido a ejecutar su designio, aunando propósitos, sometiendo sus reinos a la fiera hasta que se cumplan los planes de Dios. Pues bien, ahí el autor dice, Dios controla la historia de alguna manera. Hay una convergencia de elementos, de situaciones que van a hacer el momento propicio, porque hay una serie de acontecimientos que van aunándose. La gente no está dormida. La gente en Asia Menor, en Roma, en otras capitales, en otras ciudades, en otros poblados, está allí germinando algo nuevo. Entonces, la mujer que viste es la gran capital soberana de los reyes del mundo. Pues bien, este capítulo 17 tiene varios aspectos. En primer lugar, tenemos allí a una Babilonia bíblica. La Babilonia bíblica es la Babilonia que en el siglo VI se lleva al pueblo exiliado. ¿Qué había pasado allí? Que las alianzas políticas, ayudadas también por el poder religioso, habían conducido a Jerusalén, a Judá, la parte sur, habían conducido a una debilidad política muy grande. Entonces, prácticamente, aquí,
En el año 721, si ustedes ven, la monarquía comienza, según el Antiguo Testamento, con Saúl hacia el año 1015 más o menos, y hay 3 reyes: Saúl, después viene David. Aquí comienza lo que llamamos la dinastía de David, porque a partir de él van a ser sus hijos que quedan gobernando o descendientes en el sur. La muerte de Salomón se da en la ruptura de los reinos, porque está muy mal el reino de Salomón. Salomón había comenzado a construir el templo. El hecho de que Salomón había hecho muchas alianzas políticas a través de sus matrimonios había conducido a la gente a pesados impuestos, a carga económica grande, también participación en los trabajos del templo. Salomón había organizado en distritos a Israel, sea del norte como Israel del sur, los había organizado en distritos para poder recaudar con más orden todos los impuestos. Entonces la gente tenía que llevar no solo mandar moneda, dinero, pero también en productos ese dinero: aceite, trigo, cebada, madera, piedra y una serie de elementos. Entonces, a la muerte de Salomón no puede más y hay una división. Toma la batuta Jeroboam, que había sido un hijo adoptivo de Salomón y que incluso había huido a Egipto, porque cuando Salomón mira que el chavalo, el joven, es rebelde, lo quiere matar y él huye a Egipto. Cuando la muerte de Salomón, ¿qué pasa? Jeroboam vuelve. Y ahí se da toda la discusión que ustedes encuentran en Primera de Samuel y Segunda de Samuel, que describe los inicios de la monarquía. Pues bien, ¿por qué esto? Porque si ustedes miran, ¿quién gobierna en la época de los patriarcas y matriarcas? El imperio babilónico. Y el imperio babilónico se regenera también varios siglos después, en la época del siglo VI al V. Babilonia va a vivir otro esplendor que ya tenía aquí en el siglo XX antes de Cristo. Babilonia se revive como imperio 10 siglos después. ¿Qué imperios había pasado? Habían pasado Egipto, pero también otro imperio muy importante, Asiria, que no aparece en esta línea del tiempo, pero que es muy importante entender que Asiria toma parte después de Egipto y vuelve a aparecer por aquí y vuelve a aparecer por aquí. Asiria se fue regenerando, fue un imperio de una resiliencia impresionante. Pero resulta que Asiria entra, destruye de alguna manera la autonomía de los reinos, porque el reino se divide. Israel norte va a tener como capital Samaria, Israel sur va a tener como capital Jerusalén. Israel sur se pasó a llamar Judá porque era la tribu mayor, y entonces Israel norte se quedó con el nombre de Israel, eran 10 tribus, y allí entonces Asiria fue fastidiando. Asiria en el año 721 logra el norte, tomar el norte. El sur no lo toma, ¿por qué? Porque Ezequías hace alianza con los asirios. Hay un dominio que se está peleando entre Asiria e Egipto, y Ezequías toma partido por Asiria. Él descubre que ya están entre las murallas de Jerusalén, que ya no tiene remedio. Entonces Ezequías hace alianza y queda pagando impuestos. Después de Ezequías, el reinado de Manasés, que es el peor rey de Israel según los reyes, el libro de los reyes. Según el libro de los reyes,
Solo 3 reyes se salvan de todos estos que fueron una manada de corruptos y de inútiles, ineptos. David, Ezequías y Josías van a ser los únicos 3 reyes buenos. Después todos los textos dicen, hizo lo malo a los ojos de Yahvé y murió. Hizo lo malo y murió. Pues el único que muere bien feliz y en paz es Manasés. Las contradicciones de la historia. 40 años, el peor rey, y muere feliz en paz viendo su jardín. Pues eso, ¿por qué viene? Y toda esa disquisición sobre la monarquía, porque es muy importante para entender el destierro. Babilonia, cuando destierra a Israel Sur, a Judá, el Israel Sur era como un sándwich, estaba peleándose y disputándose entre Babilonia, Siria y Egipto, que no aparece aquí. Entonces, es importante entender eso porque el texto nos ilumina el texto que nosotros estamos estudiando. La Babilonia bíblica retoma esa etapa del siglo VI, retoma todo ese trauma, toda esa experiencia, y Babilonia era muy famosa entre los hebreos, porque allí habían 2 elementos. Cuando ellos llegan a Babilonia, se impactan de la diversidad cultural que hay en Babilonia y se impactan también de la arquitectura. Babilonia era famosa por unos templos dedicados a Marduk. Un templo se va a llamar Zigurat, un templo famoso que era en forma escalonada, y también el gran templo el Eságila, que eran templos muy bonitos. Entonces, cuando Israel del sur, Judá, llega a Babilonia, y mira que ellos eran 4 casas, porque la Biblia habla del gran rey David, del reino, pero es en grande. Pero la realidad, dicen los arqueólogos, eran 4 casas, 5 cazuelas y 4 fincas. Eso era Israel. Cuando él llega, mira que hay diversidad de lenguas. Claro, era el centro cultural del imperio. Hay mucha agua. Ellos que costaba. Por eso, como no tienen agua, dice una tierra que emana leche y miel. Pero ese es el deseo. Y entonces ellos llegan, y Babilonia bíblica, ahí está. Ellos descubren que es esa ciudad que todo por la propia fuerza, y es solo perforar y perforar y perforar, perforar la tierra, construcciones, torres, jardines, cultivo, la producción de cobre, la producción de metal, porque Babilonia tenía gran comercio con el occidente, con Egipto, con Asia Menor, con Chipre, con Roma incluso, tiene comercio. Entonces, ustedes ven, la Babilonia bíblica es la Babilonia, es la ciudad del oriente, el imperio oriental, el imperio occidental. Desde hace siglos está allí. Nosotros, porque nos sentimos muy modernos ahora, de decir, el occidente y el oriente, y vuelven las luchas imperiales entre occidente y oriente, pero eso está presente aquí en el texto. Entonces, ¿qué pasaba? Que esa Babilonia bíblica es la que se considera el centro, y es el perforar la tierra, el producir. Nosotros hemos escuchado a candidatos a la presidencia. ¿Qué decía un día de estos uno de los candidatos a la presidencia? Vamos a perforar, perforar, perforar en relación al petróleo. Y uno dice, si esto ¿dónde lo leí? Pues lo leí en el Antiguo Testamento. Cuando los imperios hablan de eso. Entonces,
Hay otra cosa muy importante. El emperador babilónico, en este caso Nabucodonosor IV, él se sentía Dios. Seguramente toda esa relación con Egipto y con otros imperios le fue calando en su mente, busca erigirse como Dios. Entonces, esa Babilonia, en la cultura bíblica del Antiguo Testamento, en los profetas especialmente, tiene esa doble dimensión, la dimensión vertical de un imperio que se quiere ocupar el lugar de Dios, de esa búsqueda, de un sueño que tiene que abarcar a todos los habitantes del mundo. Entonces la globalización, el globalismo no son solo de hoy, es una constante en todo el imperio, querer hacer a todos los pueblos igual. Entonces es una diversidad violenta, no es una diversidad armónica, es una interculturalidad violenta la que viven los imperios. En sus entrañas los imperios recogen a los migrantes en una diversidad desigual, en una diversidad que falta la armonía. Es la diversidad violenta del que tiene que trabajar, tener 3, 4 trabajos para pagar apartamentos, del que tiene que mandar a su familia. Es una diversidad distinta. Y esa dimensión en la Biblia, en los profetas, está. Por eso es que Isaías insiste en Jerusalén. Jerusalén es otro modelo de ciudad. No es la ciudad del mal, la ciudad de la violenta, que violenta a los pobres, que violenta al que no sabe el idioma, sino que esa ciudad donde todos van a ser hermanos. Pues también hay otra dimensión, y es una dimensión que tiene Babilonia, que destruye todo, una dimensión vertical que se contrapone a esa dimensión horizontal de la interculturalidad. Es la dimensión vertical que va a su paso destruyendo todo, como un camión, como un bulldozer va allí destruyendo todo lo que no sea de su conveniencia. Entonces, ese es el trasfondo imaginario de la Babilonia bíblica. La Babilonia bíblica fue un choque cultural. Yo recuerdo la primera vez que yo viajé a Brasil, a San Pablo, en la Avenida Paulista, hace mucho tiempo, y miraba aquellos grandes edificios. Era muy joven y no conocía países con edificios tan altos, pisos de 35, y Managua, que no tenemos pisos, no existe, porque es una zona tan sísmica y hay tantos temblores y terremotos que no tenemos. El edificio más grande de Managua tal vez tiene, no sé, 10 pisos, y eso que para nosotros parece una gran torre. No tenemos edificios como en otros países. Entonces a mí me provocó un choque cultural enorme, y soy una persona normal de la ciudad. Entonces me imagino cuál fue el choque tan profundo que vivieron aquellos judíos, aquellos de Judá, cuando entran a Babilonia, miran tanta agua, miran tantos edificios, miran bibliotecas también, porque ellos tenían sus propias bibliotecas, sus propias tablillas que recogían. El imperio asirio fue famosísimo por retomar las primeras bibliotecas. Miran un sistema legal. Babilonia fue famosa por el primer código, el código de Hammurabi. Entonces miran, sistemas legales bien construidos. Miran los sigurats y las eságilas, los templos en donde se reúnen para la liturgia. Miran a sus dioses y miran un sistema religioso, político y cultural bien construido, a pesar del alboroto de ciudad que hay allí que los violenta.
Entonces, eso es el imaginario que Juan va a tener con la segunda parte, la Babilonia bíblica. Y para Juan entonces, ¿cuál es la Babilonia apocalíptica? Bueno, esa Babilonia apocalíptica es la gran prostituta, es una señal. ¿Qué es una señal? Decíamos ayer que la señal es la fuerza, es la visión agudizada que nos ayuda a ir captando los mensajes en nuestra vida, en nuestra historia. Entonces tiene a la mujer grande, la gran Babilonia, la madre a la mujer emborrachada. Entonces es otra señal diferente, es una visión diferente a la del capítulo 12. Y si aquí en el capítulo 12 la mujer es la madre, ¿qué significa que sea la madre en el Apocalipsis 12? Que es un proyecto que están haciendo. Cuando una mujer es madre, mira a su niño y mira toda su vida por delante, un proyecto. Pues resulta que aquí es la madre de las prostitutas, es el contraproyecto. Es el contraproyecto femenino. ¿Por qué? Porque es una mujer que está cabalgando la bestia. ¿Qué significan estos 3 al 6 versículos? Y esa mujer amazona son los colaboradores del imperio. La mujer, por eso Juan se maravilla, porque dice, se volvió colaboradora, aceptó el proyecto imperial, hizo alianza con el imperio. Es una mujer que es la imagen de la corrupción humana. Entonces, en el imaginario popular, Babilonia quedó como signo del mal, de la degradación. Como mujer, representa a las personas, tiene una dimensión personal, a todos aquellos que colaboran con el sistema, y como ciudad representa una sociedad corrupta, una sociedad que busca sus ventajas, es la humanidad aliada, la parte de la gente aliada con el diablo, con Satanás, con el divisor, para tener beneficios. Entonces, ¿y qué pasa con la bestia? Destruye los valores de la convivencia humana. Entonces, esa mujer va a ser la persona, la sociedad que se contrapone al proyecto de Dios. Entonces, aquí Juan da completamente otro paso. El problema no es solo el imperio, el problema no es solo los falsos profetas que nos dicen, suavicen el discurso para poder vivir, para poder tener a tu equipo trabajando, cállate, no digas nada porque te pueden agarrar. No, eso no es solo ese problema. El problema también es la colaboración, la participación, cómo asimilar sin ser asimilados. Entonces es eso, es un sistema seductor que seduce a todo ciudadano, seduce al migrante también, seduce también al pobre, a la víctima, porque la víctima no logra salir. Es tanto, y nosotros hemos experimentado tal vez eso en situaciones límites de nuestra vida. Por eso son tan importantes estos encuentros, y cuando las instituciones los realizan, van captando esa importancia del encuentro, porque nos ayuda a ir creando redes de apoyo en este trabajo. Entonces, esa seducción del imperio, el ángel
explica cómo funciona. Y entonces le dice, hay que tener inteligencia. Es el momento de tener inteligencia y sabiduría. A veces no basta la inteligencia. Puede haber inteligencia sin virtud. Y por eso el autor habla de la sabiduría. La inteligencia sin virtud no basta. Ese es el problema del imperio, que el imperio perdió la trascendencia de los valores, el sentido trascendente de los valores. El imperio pensó como Prometeo, ese personaje de la mitología griega, que todo se consigue por el propio mérito, por el propio esfuerzo. Y entonces dice Juan, no es posible. El esfuerzo personal y colectivo es fundamental, pero hay una parte trascendente, hay una parte de misterio, de gratuidad que nosotros tenemos también que ir comprendiendo. El imperio lo pierde, entonces aquí hay una explicación. ¿Cómo funciona el sistema? Son 7 colinas, 7 cabezas de la bestia, 7 emperadores. Se sientan en aguas copiosas. Están asentados allí en aguas copiosas, en todo. ¿Qué es el agua? El agua es vida. Cuando hay agua en una sociedad hay cultivo, hay producción industrial, hay salud de los habitantes. El agua es fundamental. Tanto que nosotros decimos, ay, prefiero que se vaya la luz y no el agua. Aquí a veces falla bastante y decimos eso. Pero ahora sabemos, sin luz tampoco funcionan las fábricas, porque nos hemos tanto valido de esa cultura industrial con el petróleo que estamos acabando. Y entonces las energías renovables tan caras no llegan a toda la gente. Entonces esos son otros problemas, pero aquí está sentada esa fiera sobre todo un sistema económico que es la mediterranización. Babilonia, Roma, al igual que Babilonia, cree que el globalismo es la solución. Llevando la cultura del Mediterráneo a todos los pueblos, imponiendo a todos los pueblos la misma forma. Entonces, es la contradicción interna. La contradicción interna que se repite el esquema de la historia. ¿Cómo se vivió esa contradicción interna? Esa contradicción interna se vive desde aquí, desde la historia del pueblo. ¿Qué fue la contradicción interna en Egipto? Toda esa contradicción interna, esos pleitos en Egipto, ¿qué produjo? Produjo la caída del imperio y el pueblo pudo salir adelante. Pero esa misma contradicción interna lleva a las tribus a caer en la monarquía y las contradicciones internas monárquicas divide el reino y las contradicciones internas también en la época de sedecías hace que la debilidad política les haga caer en las barras de Babilonia. Pero Babilonia también llegó a una contradicción interna. Y eso es lo que nos dice el texto. También Babilonia vivió una contradicción interna profunda. Entonces, esas fuertes contradicciones internas son las que van a describirse en el capítulo 18. En el capítulo 18 continúa el capítulo 17 y le voy a pedir a Ramón
o al hermano que había leído y que después no siguió leyendo, por favor, si puede leer el capítulo 18 para concluir esta parte. Voy a ponerlo más grande para que se pueda leer mejor. No sé si está el hermano que había comenzado a leer y después no pudo. Si no está, entonces le pido a Ramón para no perder mucho Aquí tiempo. está, ya se va a acercar. Ay, muchas gracias. Disculpe que la primera vez lo interrumpí. Después de bajar del cielo a otro ángel, con gran autoridad, y la tierra se deslumbró con su resplandor, gritó con voz potente: cayó, cayó la gran Babilonia. Se ha vuelto morada de demonios, guardia de toda clase de espíritus inmundos, guardia de toda clase de aves impuras y repugnantes. Porque todas las naciones han bebido del vino furioso de su prostitución, y los reyes del mundo han fornicado con ella, y los comerciantes del mundo se han enriquecido con su lujo fastuoso. Oí otra vez celeste que decía: pueblo mío, salgan de ella para no ser cómplice de sus pecados y no sufrir sus castigos, porque sus pecados se apilan hasta el cielo y el Señor tiene en cuenta sus crímenes. Páguenle en su misma moneda, denle el doble por sus acciones. La copa en que preparó sus mezclas, llénenla el doble. Cuanto fue su fasto y su lujo, denle de pena y tormento. Se decía: tengo un trono de reina, no quiere viuda ni pasaré penalidades. Por eso, en un día le llegarán sus plagas, matanza, duelo y hambre, y la incendiarán, porque el Señor Dios que la condena es poderoso. Por ella llorarán y harán duelos los reyes del mundo con ella, que con ella fornicaron y se dieron al lujo cuando vean el humo de su incendio. Y desde lejos, por miedo a su tormento, dirán: ay, ay de la gran ciudad. Babilonia, la poderosa, en una hora se cumplió tu sentencia. Perdón, hermano, ahí estamos. Versículo Los 11. comerciantes del mundo llorarán y harán duelo por ella, porque ya nadie compra su mercancía. Oro y plata, piedras preciosas y perlas, lino y púrpura, seda y escarlata, maderas aromáticas, objetos de marfil, instrumentos de maderas preciosas, de bronce, hierro y mármol, canela y especias, perfumes, mirra e incienso, vino y aceite, flor de harina y trigo, vacas y ovejas, caballos, carros, esclavas y esclavos. La ganancia que codiciabas se te escapó, fue refinamiento y esplendor, los ha perdido y no los volverás a encontrar. Los comerciantes en esos productos que se enriquecían con ella se mantendrán a distancia por miedo a sus tormentos, llorarán y harán duelo, diciendo: ay, ay de la gran ciudad que se vestía de lino y púrpura y escarlata, que se enjollaba con oro, piedras preciosas y perlas.
tanta riqueza arrasada en una hora. Todos los pilotos y navegantes, marineros y traficantes, marinos se quedarán lejos y al ver el humo de su incendio gritarán: ¿quién como la gran ciudad? Se echarán polvo a la cabeza, llorarán y harán duelo gritando: ay, ay de la gran ciudad, de cuya abundancia se enriquecían los que navegaban por el mar, que en una hora ha sido arrasada. Alégrense por ella cielos, santos y apóstoles y profetas, porque al condenarla a ella, Dios les ha hecho justicia. Después, un ángel poderoso levantó una piedra como una rueda de molino y la arrojó al mar diciendo: así será arrojada con ímpetu Babilonia, la gran ciudad, y no se encontrará más. No se escuchará en ti sonido de cítaras, cantores, flautistas y trompetas. No habrá allí artesanos de ningún oficio. No se oirá en ti el ruido del molino. No brillará en ti la luz de la lámpara, ni se oirá en ti la voz del novio y de la novia. Tus mercaderes eran grandes del mundo. Con tus hechicerías se extraviaron todas las naciones. En ella se descubrió la sangre de profetas y santos y de todos los asesinados en el mundo. Muchas gracias, hermano. Pues como podemos comprobar, el capítulo 18 es una clara continuación del capítulo 19. Y la escena que nos presenta Juan es de una gran juicio. Hay allí como una especie de tribunal de justicia. Es muy interesante cómo habla de cayó la gran Babilonia. Es decir, Juan tiene su instrumental teológico y se remite quién va a caer y el grito de que cae Nínive, Nahum. Cayó la gran Nínive, la que se la daba, cayó, ¿sí? Pues entonces aquí es muy importante como el anuncio, la sentencia es la caída. Y va explicando, entonces, de los versículos 1 al 3, nos habla de la caída de Babilonia, esa ciudad que creía que era grande, indestructible, y que los cristianos tienen miedo, creen que el poder de esa ciudad es ilimitada. Entonces Juan les dice, miren el pasado para comprender el presente. Cayó Nínive, cayó Babilonia, caerá Roma también. Y aquí se alude desde ya de nuevo, como había en el capítulo, como aparece en el capítulo 17, la participación de las naciones. Es decir, los imperios crean redes de colaboración, así como Babilonia había corrompido a todas las provincias del imperio con favores, con programas, había corrompido, así también Roma había creado todo su sistema legal, ilegal de corrupción a nivel económico, a nivel político, a nivel militar, etcétera, a nivel religioso. La religión siempre va a caer y quedar en estos capítulos como aquella que colabora, que de alguna manera sostiene, con su ideología, sostiene a los imperios. Y dice hoy otra voz celestial que decía,
del versículo 4 al 8 van a ser los oráculos proféticos. ¿Por qué? El oráculo, pueblo mío, salgan de ella. ¿A quién nos remite ese pueblo mío? Sal, deja salir a mi pueblo. Éxodo. Todo el diálogo entre Moisés y el faraón. Deja salir a mi pueblo. Deja salir a mi pueblo hasta que el faraón ya no puede más. Hasta el faraón relee los signos y entonces deja salir al pueblo. Pues bien, ese otro oráculo profético va a remitir a la historia de la gente, remite a toda esa situación. Porque se dijo, tengo un trono de reina, no quedaré viuda ni pasaré penalidades. Es siempre ese recuerdo de la soberbia, de creer que no necesitamos de una trascendencia que acompañe la historia. Eso es normal en el imperialismo. Es normal porque ya es tanto el bienestar económico que ya olvidamos la compasión, olvidamos el sentido del otro, la empatía, olvidamos la participación en las celebraciones. ¿Por qué? Porque no necesitamos más. Tenemos todo, hemos podido con todo. De los versículos 9 al 19 va a ser la lamentación sobre Babilonia. Discúlpenme. La lamentación sobre Babilonia. Y aquí es importante. ¿Quiénes son los que se lamentan? Se van a lamentar los reyes del mundo, que entablaron con ella relaciones ilícitas porque escapaban a la ley, afectan a los pobres. Relaciones incestuosas, relaciones inmorales. Y es el poder político, llora el poder político. Por miedo a su tormento, a lo que les viene, van a perder el poder, van a perder la silla presidencial en que están sentados. Llora el poder económico, los comerciantes, todo eso era una red. Roma tenía todo, igual que Babilonia, una red económica importantísima. Y en el siglo I, dicen los historiadores, que Roma alcanzó su auge económico, su auge de interconexión de redes de comercialización. Y ahí va relatando todos los productos. Pero no van a llorar solo ellos, también lloran los ideólogos del sistema. Los comerciantes lloran, van a perder todo, pero lloran los ideólogos del sistema, pilotos, navegantes, marineros, traficantes marinos, también se les va a dar retortijones. Van a decir, ¿quién como la gran ciudad? Se echarán polvo en la cabeza, llorarán, harán duelo y dirán, ay, ay, ya se nos acabó la fiesta, ha sido arrasada. Son los ideólogos, aquellos que propician la interconectividad. Aquellos tecnólogos, tecnócratas, que crean la interconectividad entre las naciones, que van sustentando el globalismo entre las naciones. Pero aquí el 20 tiene
una cosa impresionante también, alégrense por ellas, es la invitación a la alegría. ¿Recuerdan ustedes aquí también el Salmo 137? Después el ángel se levanta con una piedra. ¿A quienes deseaba ser estrellados contra piedras? A los niños de Babilonia. Salmo 137, el último versículo que no se lee en las liturgias, ¿sí? Se castra el texto, se castra el texto y se deja toda esa parte del lamento, pero no la parte del deseo de decir que te pase lo mismo, porque no es posible que esto pase. Entonces, resumiendo, de los 21 al 24 es el signo profético, ¿sí? No se escuchará en ti sonido de cítaras, tambor, hay un silencio. Es otra realidad. Ni en ti brillará la luz de la lámpara, ni se oirá la voz del novio. Y es la causa, el versículo 24, la causa final se describe, la sentencia. ¿Por qué? Porque se descubrió sangre de profetas y santos y de todos los asesinados en el mundo. Es decir, ese castigo va a venir porque hay una justicia que repara el dolor de la gente, alcanza los asesinatos de todo, no es solo de los cristianos, también hay una solidaridad que va más allá del cristianismo para Juan, abarca a todos somos humanos. Entonces, para terminar, ¿cuál era la Babilonia que Juan quiere condenar? Es esa Babilonia imperial de Domiciano que perdió toda su humanidad, que solo mira la economía, que ha decayó como civilización, como proyecto civilizacional fue un fracaso, porque no logró crear unidad, no logró respetar la diversidad, no tuvo esa sabiduría y es indomable. Las fieras son indomables. Ya no, los sistemas imposibles de atajar se alimentan a sí mismos, se regeneran a sí mismos, pero también así se destruyen, dice Juan. Entonces podemos imaginar por un momento cómo esa comunidad va sintiendo el mensaje. ¿Qué queda para nosotros las mujeres entonces? Entender el texto, que no está hablando aquí de una mujer real, está hablando del imperio, del imperialismo, está hablando de la humanidad corrupta. Qué lástima que nosotros seguimos siendo una metáfora. Qué lástima, pero esa es la realidad del texto. No podemos hacer nada. ¿Qué podemos hacer y qué queda para nosotras las mujeres? La constatación de que la teología tiene que avanzar, tiene que encontrar nuevas formas de expresión y por eso nos ayudan tanto estos encuentros, pero también una cosa muy importante, que la mujer en esa humanidad bella, la mujer como representación en su cuerpo de todos los dolores de parto que sufre, una humanidad que tira y encoge. También Juan va a terminar en los capítulos 21 y 22, que vamos a trabajar mañana, representa esa capacidad también, la mujer de regenerar, de dar vida, de ir adelante a pesar de la situación. Entonces, eso es el fruto de mi estudio con ustedes y mañana vamos a trabajar la última parte, ya esa parte positiva y también un tiempo lo vamos a dedicar a vernos a nosotras, ¿verdad? ¿A qué conclusiones podemos llegar? Muchas gracias, les agradezco su paciencia.
Gracias, profesora. Bueno, nos vemos el día de mañana con el favor de Dios y espero que también den gritos de júbilo por la caída del imperio, que deshumaniza. Al final todo es mercancía, ¿verdad? Ujú. Bueno, muchas gracias.